Hola, mi nombre es Mario Ordóñez y el día de hoy les hablaré sobre un proyecto de investigación titulado Análisis de la tributación del impuesto sobre la renta en materia de retenciones. Capítulo 1. El problema. Planteamiento del problema. En todos los países del mundo se aplican las leyes y normas que regulan el cobro de los impuestos. Estos son aquellos que deben pagar tanto personas naturales como personas jurídicas. En Venezuela, esta materia es incipiente de desarrollo. Por esta razón, la defensa del contribuyente como contrapartida de la exigencia de la administración tributaria adquiere mayor relevancia, y no solo en este país de incipiente desarrollo en cuanto a cultura tributaria, sino en aquellos en los que se ha consolidado luego una larga tradición. Actualmente, Venezuela se encuentra atravesando una de las crisis más fuertes de toda su historia, no solo económica, sino política, social y cultural. Esto ha obligado a los dirigentes de turno a cambiar sus planes de gobierno, buscando alternativas que permitan encontrar soluciones para este fenómeno. Teniendo en cuenta que los venezolanos y los políticos no ven que el problema fundamental es la falta de educación, ética y cultura tributaria. Es por esto que existe la necesidad de estimular al empresario a que realicen las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta, razón por la cual es necesario realizar un análisis de la tributación del impuesto sobre la renta en materia de retenciones. Al respecto, se cree oportuno plantear las siguientes interrogantes. ¿Existe ética y cultura tributaria en el empresariado venezolano? ¿Cumple el empresario con las retenciones del impuesto sobre la renta? ¿Y existen reformas tributarias que mejoren las recaudaciones de los tributos? Justificación de la investigación. La tributación no petrolera presenta características que contradicen los fundamentos de la teoría y la política tributaria. Esto ha afectado a la asignación de recursos entre factores de producción y actividades sectoriales, destacando que la mayor distorsión del sistema es el sesgo pro capital que afecta el uso del factor de trabajo. El impuesto sobre la renta corporativo ha estado plagado de exenciones y exoneraciones para distintas actividades. Es por ello que este proyecto se realizará en base a la necesidad de aumentar los ingresos por vía de retención, ya que los ingresos obtenidos por el petróleo cada día son menores, debido a los precios tan bajos que se encuentran a nivel mundial. Es por eso que existe la imperiosa necesidad de educar al empresariado nacional con lo que se llama ética y cultura tributaria. Objetivos de la investigación. El objetivo general de la investigación es analizar la tributación del impuesto sobre la renta en materia de retenciones. Para esto, los objetivos específicos, en primer lugar, tenemos señalar la tributación del impuesto sobre la renta en Venezuela, indicar a quienes se les hace retenciones de impuestos sobre la renta en Venezuela, y por último, establecer el proceso de cobranza de impuestos sobre la renta en materia de retenciones. Alcance y limitaciones. El alcance de la investigación es en función de que a todos los inversionistas y empresarios ya radicados les llegue en forma directa todo lo referente a cultura tributaria en cuanto a retenciones de impuestos sobre la renta. Para el desarrollo de esta investigación se pudiese presentar limitantes relacionadas con la escasez de material bibliográfico en el área geográfica del estado Anzoátegui, ya que no se poseen bibliotecas con suficientes textos referentes al tema que se va a tratar. Antecedentes de la investigación. Jaramillo en el año 2016 expone que hasta fines de la Edad Media los impuestos no constituían fuentes de ingresos ordinarios para el fisco nacional, ya que los príncipes vivían de los bienes del dominio público que casi se confundían con su patrimonio privado. Por otra parte, Tinoco en el año 2014 considera que el impuesto sobre la renta de Inglaterra hasta fines del siglo XVIII basó toda su organización fiscal en impuestos indirectos sobre el consumo y sobre el tráfico de mercaderías, así como en ciertos impuestos reales sobre las tierras y sobre sucesiones, que en algunos impuestos presuntivos tomaban el gasto como una medida de la capacidad tributaria. En cuanto a la opinión de Laya, en el año 1980 considera que el impuesto sobre la renta en Italia, especialmente en Florencia, que a una situación económica, social y política encontrada con dichas urbes, produjo un cambio radical en la organización fiscal, que esta se fue heredada del medioevo, a tal punto que el impuesto directo existía sobre el capital y fue sustituido por uno sobre la renta. Por último, Franco en el año 2013 dice que el impuesto sobre la renta en Venezuela existen antecedentes muy remotos en la época post-independencia, de una forma extraordinaria y transitoria, que fueron creados para obtener fondos que permitieran financiar los gastos ocasionados por las guerras. Las investigaciones antes citadas plantean la aplicabilidad del impuesto sobre la renta en algunos países del mundo, al igual que los ingresos percibidos por esta, la realidad de su recaudación y la conducta del contribuyente para poder cancelar dichos impuestos. Estos aspectos evidencian la relación con el estudio propuesto. ¿Qué es el impuesto?
El impuesto es el tributo exigido en correspondencia a una prestación que se concreta de un modo individual por parte de la administración pública. Su objeto está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como una consecuencia de la posición de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. Por otra parte, la retención del impuesto, que según el Diccionario de la Lengua Española, retener es suspender en todo o en parte de un pago, sea este sueldo, salario u otro beneficio que se haya devengado, hasta que satisface todo lo que debe, por una disposición legal o gubernamental. La obligación legal de retener se encuentra contemplada en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En cuanto al agente de retención, se puede decir que es un tercero que en razón de sus funciones cumple parcial o totalmente con el objeto sustancial de la obligación tributaria, como es el pago de impuestos a nombre del verdadero contribuyente, que es la persona a quien se efectúa la retención. Por otra parte, son responsables de retención aquellos que el Ejecutivo Nacional, mediante decreto, podrá designar como agentes de retención a profesionales que actúan por cuenta propia en clínicas, hospitales y otros centros de salud, bufetes, escritorios, oficinas, colegios profesionales y a las demás instituciones profesionales donde se desempeñen. Igualmente, podrá designar como agente de retención a las personas naturales o jurídicas que actúen como administradores de bienes inmuebles arrendándoles o subarrendándoles, así como a cualquier otra persona que por sus funciones públicas o privadas intervenga en actos u operaciones en los cuales se debe efectuar pagos directos o indirectos. Bases legales. Las bases legales que sustentan esta investigación están relacionadas con los elementos que determinan las retenciones en el impuesto sobre la renta, y los instrumentos legales a utilizar serían la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Orgánico Tributario y el Decreto 1808 reglamentando las retenciones del impuesto sobre la renta. Capítulo 3. Marco metodológico. Tipo de investigación. La investigación será de tipo documental porque se basará en la revisión de textos, leyes y documentos legales. Altuve, en el año 2010, sostiene que la investigación documental centra su atención en la utilización de una estrategia basada en el análisis de datos obtenidos de libros, informes de investigación, monografías o películas fotográficas. En cuanto al nivel de conocimiento, se plantea un estudio descriptivo. Este es el conceptualizado por Danke en el año 1989 y citado por Hernández y otros en el año 2010 como aquel que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis. Será necesario describir la tributación del impuesto sobre la renta en Venezuela y definir los procesos de cobranza de los mismos, permitiendo así realizar un análisis de la situación actual. Diseño de investigación. Un diseño de investigación, en opinión de Briones, en el año 2014, consiste en sucesivas elecciones entre diversas posibilidades que se le ofrecen al investigador para cumplir con sus objetivos con respecto al grupo de personas de quienes se va a obtener la información, la fuente de información, las formas y procedimientos o técnicas para obtenerlas con fines de sistematizar y analizarlas. En este caso se utilizarán 4 fases. La fase 1, el planteamiento del problema. La fase número 2, el marco teórico o la revisión de la literatura disponible. La fase número 3, la metodología. Y por último, el análisis de los resultados en la fase número 4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para Ruiz, en el año 2015, la entrevista no estructurada o en profundidad es aquella que se realiza sin guión previo, sin un modelo de conversación entre iguales, destacando que en esta modalidad el rol del entrevistador supone no solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer o no hacer. El instrumento utilizado para el desarrollo de la investigación será la entrevista no estructurada. Esta se aplicará a las fuentes que suministran información relacionada con el tema a investigar, ya que es la forma más directa para conocer la problemática y poder analizar la situación. Además, se utilizarán otras fuentes de consulta como textos, leyes, reglamentos, entre otros.